Hermanos, prometí que iba a comenzar una serie tratando el tema de el pastorado de la mujer en el siglo XXI. Y lo que voy a hacer en las semanas siguientes es presentar una tesis del por qué no estoy de acuerdo con el pastorado de la mujer en la iglesia. Entiendo y sí reconozco que es un tema muy complicado, no complicado desde la perspectiva bíblica, está más claro que el agua. El problema es que es complicado desde la perspectiva social en la que estamos viviendo. Es un tema muy urticante, a la gente le produce comezón y picazón. Especialmente, no sé, cierto movimiento feminista dentro de la iglesia. Vamos a analizar eso en las semanas que vienen. Antes de decir, bueno, este pastor necesita actualizarse o algo por el estilo, que está bien si tiene esa opinión, quiero que primero escuche la serie, no solo el sermón de hoy, pero la serie para tratar de ir observando qué es lo que dice la Escritura al respecto. Y cuando terminemos de hacer el análisis global acerca de los roles y cómo Dios ordenó las cosas, entonces usted ahí haga informadamente su conclusión y evaluación de las cosas. Hoy, desafortunadamente, esto es un mal general, no solamente en la iglesia, sino en todo lo que juzgamos hoy, la gente hace juicios de valores sin informarse. Incluso en el ámbito de la política no estamos informados o mal informados, y acá hoy se nos dijo en la escuela dominical claramente que el tema de la doctrina ahí es cualquier cosa, y es porque vivimos en una época de desinformación o mala información. Y este es uno de los temas que necesitamos revisar. Quiero que abran sus Biblias en Proverbios y vamos a mirar, esto, repito, hoy es una introducción general de lo que vamos a ir mirando las semanas que vienen, pero me gusta mucho lo que dice el escritor acá. En el capítulo 3, versos 5 y 6 voy a leer, dice Dios, moviendo a este hombre a decir estas cosas: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Después el verso 7 es muy interesante: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, dice, ¿no? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de enfrascarnos en este tema tan álgido e importante en nuestros días, especialmente en lo tocante a cómo manejamos la iglesia tuya. Así que te rogamos inspiración, iluminación, Señor, que al abrir las Escrituras podamos no solamente entender, sino someternos a tu sabio consejo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Simone de Beauvoir, una figura altamente sobresaliente y muy influyente dentro de lo que es o lo que se denomina como movimiento feminista. Especialmente hay 4 movimientos que se destacan. Simone fue una mujer que fue abanderada, podemos decir, del segundo, o como se describe, el segundo movimiento feminista. Y esta señora se hizo famosa por una frase, bueno, hay muchas frases, pero hay una que la describe y es: no se nace mujer, se llega a hacerlo. Quizás ese eslogan lo han escuchado muchas veces. Bueno, Simone de Beauvoir, la amante de Paul Sartre, un señor que también tiene sus cosas, ¿no? Escribió esta frase que es un lema militante en lo que es el movimiento feminista. Y con esta frase, Simone lo que quería afirmar era
que no existe, hay una diferencia entre lo que es el género y el sexo de la persona, para no meterlos mucho en el laberinto de la discusión. El sexo de la persona es femenino, pero en cuanto al género dice que se trata de una construcción social. En una historia y una sociedad construida por los hombres, a esto se le llama una sociedad de ideología o tendencia patriarcal, el hombre es el que ha determinado qué es o debería ser una mujer. Y entonces que la mujer use pollera o se pinte o se deje crecer el pelo, todas esas cosas, todo lo que hoy estimamos que es femenino, bueno, lo inventamos nosotros los hombres. Entonces, eso es una construcción social. Por eso somos los malvados, los demonios de la historia, porque por culpa de los hombres, las mujeres son femeninas. Bueno, ¿qué quiere que le diga, no? Eso, la verdad es que lo deja uno dando vuelta como un trompo. Una declaración que hizo esta mujer que para mí es sorprendente, señoras, escúchenme bien, y los hombres también, Ojo, porque nosotros ahora también estamos detrás de este colectivo. Escuche bien, ninguna mujer, ninguna, dijo Simone de Beauvoir, debería ser autorizada a quedarse en casa y criar a sus hijos. Muy demócrata la señora, Las mujeres no deberían tener esa decisión, precisamente porque si la tuviese tal elección, muchas mujeres la tomarían. Muy interesante, porque lo que ella cree es que las mujeres toman la decisión de quedarse en casa porque nosotros, el patriarcado, las forzamos a eso. Ojo, cuidado, es cierto que en cierta etapa los hombres han sometido a las mujeres. No vamos a tratar de ser justos y llamemos a las cosas por su nombre, porque a veces a los hombres cuando escuchan esto dicen, amén. Pero no, cuidado, que nosotros tenemos gran parte de culpa de todo lo que está sucediendo. Y ya vamos a mirar en el momento de la caída que el hombre se enseñorea de la mujer justamente por haberle dado la espalda a Dios. Así que, ojo que hay cierta verdad detrás de lo que proclama el movimiento feminista. Lo que a mí me preocupa muchísimo es que en esa definición esta mujer dice que ninguna mujer debería estar autorizada. ¿Quién es el que va a dar la autorización o la va a negar? Porque quiere decir que usted ya no tiene el derecho de escoger, sino que las mujeres se les va a imponer. Hay una autoridad por encima de ellas, ya sea el movimiento o el colectivo feminista o el Estado, que va a imponer a la mujer que no se quede en casa criando sus hijos y que ni siquiera debe tener la oportunidad de tomar la decisión. Otro la va a tomar por ella. Porque si se le da esa oportunidad de escoger la mujer, muchas escogerían criar a sus hijos. Para mí, hermano querido, eso es la definición de fascismo. Lisa y llanamente. Hoy todos los partidos de izquierda que, en fin, fululan por el mundo, acusan de fascistas a toda persona que no esté de acuerdo con esos movimientos. Yo soy, según el colectivo, un fascista, machista, un fascista. Ahora, el fascismo, algunos dicen que se trata de una ideología autoritaria, de tendencia política, ¿no es cierto? No solamente autoritaria, pero nacionalista. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Benito Mussolini, que fue el padre del fascismo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que promueve esta ideología es la supremacía del Estado en toda decisión. Que en definitiva el Estado es un hombre parado en la punta de la pirámide, porque hoy ese concepto abstracto es una fantasía. En realidad lo que hoy llamamos Estado es gente que se sienta en el sillón, capacitados o no, de dictar las órdenes. Son los emperadores de la sociedad o del Estado, individuos. Así que esta declaración que hace esta señora es una declaración justamente autoritaria y que propone la supremacía de un movimiento ideológico que se meta de prepo en la sociedad y ahora en este caso las mujeres. Es decir, una ideología que determina que se debe escoger
y que no se da lugar a otro pensamiento u otra elección. Eso es fascismo. Lo que esta mujer propone es fascista. Si nosotros no vemos, y a ustedes mujeres no ven la tiranía escondida detrás de esa palabra, es porque han sido embrujadas o hechizadas con una ideología que parece ser justa, pero lo que hace es someter a la mujer, degradar a la mujer. La idea en un principio era elevar el estatus de la mujer, pero lo que observamos es que estas fuerzas lo que hacen es tirar a la mujer hacia abajo y esclavizarla a los caprichos de un colectivo. La mujer no nace, la mujer llega a serlo, y entonces a la mujer se le inculca en la actualidad manifestar, y esto me llama poderosamente la atención, cualidades masculinas. Justamente cualidades que pertenecen a ese individuo o a ese sector de la sociedad que tanto desprecian u odian o tratan de deconstruir. Miren si no hay una ironía detrás de esto. La mujer debe dejar de ser mujer para parecerse más a ese que odian, el hombre. Y eso es lo que promueve este colectivo. Y es por eso que estamos observando cosas que son escandalosas. Ahora, en estos días, en las Olimpiadas, que es una vergüenza, se dio el caso de un transexual que boxeó con una muchacha italiana y le dio unos golpes tan brutales que la chica decidió abandonar la pelea. Le estaba diciendo a mi señora que hay 2 trans que están compitiendo en las Olimpiadas en boxeo femenino. O sea, hombres que se identifican como mujer. Y la ironía es que probablemente en las Olimpiadas, por primera vez en boxeo femenino, terminen ganando la medalla de oro y la de plata 2 hombres. Es una cosa que no, a ese punto nos llevó a nosotros esta ideología, es una cosa de locos. En el siglo V antes de Jesucristo, Aristóteles escribió una serie de libros. Uno de esos libros es titulado Política. Y escuchen, dijo estas palabras este señor, él lo escribió por supuesto en el libro. El hombre inicia los cambios revolucionarios conectados con su vida privada. Todos los cambios revolucionarios o las actividades revolucionarias que vemos comienza con el individuo pensando o queriendo algo. Otra traducción que encontré, porque acuérdense que Aristóteles fue del periodo clásico, escribió en griego. Otra traducción al español es: los asuntos de la vida privada de la gente también los dirige a la revolución. Una revolución se trata de un cambio fundamental y radical, profundo en la estructura política, social, económica, y hoy me atrevo a extender esto un poco hacia lo que es la religión, y en nuestro caso entonces hoy lo que es la iglesia evangélica dentro de la sociedad. Acá no estamos hablando de cambios superficiales o cambios menores, estamos hablando de una transformación profunda que va directamente al ADN de la sociedad humana. Como sociedad me refiero, no me refiero a lo orgánico, sino a lo que es la sociedad como una comunidad. Aristóteles lo que quería decir 5 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, un hombre que observaba, muy científico, el hombre, un discípulo de Platón, pero que después rompió líneas con él y fundó su propia escuela, un hombre que observaba y estudiaba, entre otras cosas, el comportamiento humano. Así que no estamos hablando de alguien que no sabía de lo que hablaba o no consideraba las cosas. Y este hombre lo que observó, lo que quiso expresar con esas palabras, es que los cambios significativos en la sociedad, y podríamos agregar los cambios que se están dando hoy dentro de la iglesia evangélica contemporánea del siglo XXI, se trata de un fenómeno que comienza a menudo a nivel personal. Hablando del pastorado de la mujer, una mujer se levantó y dijo: yo quiero ser pastora. Luego se suma otra que dice: yo también. Y de esa manera ahora tenemos este fenómeno dentro de la iglesia. En una ocasión se levantó alguien un trans que dice: quiero competir en las Olimpiadas, y entonces se convirtió esto en una tendencia, y hoy lo que tenemos es, por primera vez vemos un espectáculo bochornoso. En el ámbito de las ideologías políticas
Lo mismo. Alguien una vez se levantó en la Francia diciendo queremos libertar, queremos romper con el yugo del medievo, y entonces eso estalló, empezó a contaminar o a crecer, a fermentar, y terminó en una revolución tremenda. Lo que llaman la liberación del mundo moderno a aquella nefasta época que llaman algunos que es la Edad Media. Y así podemos hablar de la saga en nuestra Latinoamérica. Los libertadores comenzaron con una idea, empezó con el deseo de liberar nuestras naciones, y entonces se produjeron grandes revoluciones que nos dieron el continente que hoy tenemos. Hoy se habla como revolución la necesidad dentro de lo que es la mujer de empoderarse. Por lo tanto, ahora la mujer tiene que agarrar las armas, empoderarse, ser una luchadora, una guerrera, salir para adelante detrás de la bandera de estos colectivos que promueven cosas semejantes como las que le acabo de leer por parte de Simone de Beauvoir. Ya mencionaré más adelante otras personas que son destacadas en este asunto. En otras palabras, los movimientos revolucionarios y los cambios en la estructura social están profundamente enraizados o ligados a los deseos y las circunstancias de las personas comunes. Y el feminismo precisamente es una de esas causas revolucionarias con las cuales estamos lidiando en el siglo XXI. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo se define el feminismo? Hace poco preguntaba, ¿qué es mujer? Estoy seguro que la mayoría, si no todas las mujeres que están acá, no pueden definir qué quiere decir mujer. Y lo mismo sucede con los hombres. No sabemos qué es hombre. Nosotros construimos un concepto, pero ¿qué es hombre? Cuando Dios nos diseñó y hizo a una mujer y a un hombre, ¿qué es esta cosa que llamamos mujer? Y esta otra que llamamos hombre. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso que vino a la existencia? No sabemos definirlo. Lo que vamos es corriendo a la ciencia o vamos a la filosofía y tratamos de buscar que los hombres nos den una definición. Y fíjense a dónde nos han llevado las definiciones humanas. Todavía hoy no sabemos definir ninguno de los dos. Supuestamente el feminismo se trata de un conjunto de movimientos, y ojo, lo pongo en plural porque en realidad comenzó como un movimiento en singular, pero a medida que fueron pasando las décadas se fue pluralizando. Hoy lo que tenemos es un conjunto de movimientos y teoría política, social y cultural que busca la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. Eso es lo que se define como feminismo. Hoy esto se ha ido diversificando y se han ido sumando otros colectivos u otros sectores marginados en la sociedad, supuestamente, como ser gente con diferente orientación sexual o personas hoy que se identifican, con cualquier cosa que les viene a la cabeza, personas que sufren de disforia. Consideran que, se creen que son un renacuajo y bueno, la persona se percibe como un renacuajo y la sociedad tiene que aceptar la identidad de esa persona, es un renacuajo. Bueno, hemos llegado a ese ridículo en la actualidad que emana precisamente de este fenómeno que llamamos feminismo. Este movimiento hoy se ha diversificado, tenemos una cantidad de ramas de este feminismo, tenemos el feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista, socialista, tenemos feminismo interseccional, tenemos feminismo ecológico que asocia, por ejemplo, el abuso y la explotación de los recursos naturales con la explotación de la mujer, y lo que tratan es de abogar entonces por, la justicia, ambiental y la justicia hacia la mujer. O sea que hoy el feminismo prácticamente se trata de un movimiento polifacético que ha ido cambiando y se ha ido diversificando en las últimas décadas. Hay que tener mucho cuidado porque esto se trata, hermanos queridos, nada más ni nada menos que la historia del mito. No sé si alguna vez escucharon de la hidra.
Y lógicamente estas son historias que no son ciertas, son mitos, pero sirven para ilustrar a dónde quiero apuntar con esto. La hidra se trata de un monstruo, una especie de serpiente de 1000 cabezas, Y lo que cuenta la historia era que era inmortal porque cada vez que se cortaba una de las cabezas de la herida en ese cuello, inmediatamente salía otra cabeza nueva, así que era imposible poder terminar con esta tremenda bestia. Heracles, uno de los héroes de la mitología, lo que hace es entonces llevar a cabo un plan y es cortar la cabeza, una de las cabezas de la hidra, y entonces el sobrino lo que hacía es que venía con una antorcha y cauterizaba la herida en ese lugar para evitar entonces que crezca otra cabeza, y de esa manera entonces lograron destruir a ese monstruo de 1000 cabezas que se conoce como la hidra. Hoy, en la sociedad en la que estamos viviendo, en este mundo y en esta actualidad, no se están cauterizando los cuellos de estas múltiples cabezas que se está metiendo en nuestra sociedad, y una de esas cabezas monstruosas se metió adentro de la iglesia. Y nadie trata de cortar la cabeza y cauterizarla en su lugar. Dejamos que crezca otra y otra y otra, y se ha metido uno de esas cabezas, de ese monstruo infernal, dentro de la iglesia. Y perdonen lo que voy a decir, pero es grave, pero serio. Uno de esos monstruos que se metió en la iglesia es el pastorado femenino. Y le repito, tenga paciencia porque le voy a probar la tesis, por qué uso palabras tan fuertes. Lo curioso es que estos movimientos polifacéticos se van degradando, en lugar de mejorar, van para atrás. Tal es así que hoy llegamos al colmo que de este movimiento feminista hay una cabeza, un colectivo que reclama que los hombres ahora pueden menstruar, que los hombres pueden quedar embarazados, y eso tiene una plataforma en el foro de la opinión pública que se tiene que respetar. Tenemos un grupo llamado Backyard Chickens que discute acerca del apareamiento, el comportamiento de los gallos que abusan de las gallinas sin pedirle permiso cuando las montan. Y a esa gente se le dan foros para ser escuchadas. Un tema importante en la sociedad. Tenemos que proteger a las gallinas de los gallos machistas que no piden permiso para montarlas. O tenemos el tema del uso del aire acondicionado, otro tema que me parece una cosa, pero ya hemos llegado a la bancarrota de las ideas. Un concepto, el aire acondicionado se trata de un concepto machista que ha sido establecido por la sociedad construida por el hombre, que toma en cuenta los niveles de temperatura del hombre sin considerar los niveles de temperatura de la mujer. Por eso es que en las oficinas el aire acondicionado está más frío. Déjeme decirle algo. Le confieso que en mi casa la que maneja el termostato es mi mujer, no yo. Ella es la que manda con la temperatura. Así que no sé qué es lo que dice esta gente. Hermano, hay un contraste abismal o colosal entre la ideología feminista y la teología de la mujer en las Sagradas Escrituras. Queremos hoy día dentro de la iglesia ver cómo conciliamos estos dos conceptos o los hermanamos o lo queremos cristianizar, pero resulta que la distancia que separa la ideología feminista de lo que la Biblia dice acerca de la mujer no tiene absolutamente nada que ver. El feminismo dentro de la iglesia ha llegado a un punto tal que se dan seminarios para mujeres sobre este asunto, llamándolas a sumar sus fuerzas para derribar la antigua estructura patriarcal, heteronormativa de la antigua escuela. Por eso, y con esta consigna entonces, se rompen con los antiguos moldes o los antiguos patrones y se levanta hoy día un ejército de mujeres que ustedes la ven por todas partes y ahora dentro de la iglesia, que compiten por el pastorado de la iglesia, independientemente de lo que la Biblia tenga que decir.
al respecto. Y cuando salimos a buscar la Biblia, no es para sentarnos en silencio y ver qué tiene que decir la Biblia, sino para ver si conformamos lo que dice la Escritura a estos colectivos ideológicos y justificar entonces los caprichos, las tendencias ideológicas de un sector de la sociedad. Con el fin, a fin de cuentas, de violar, ya voy a hablar la próxima vez de roles, los roles que ha establecido Dios para las criaturas. Lo que nosotros estamos observando hoy dentro de la iglesia es una competencia de autoridades. La autoridad de Dios al revelar su palabra y la autoridad del hombre caído que pretende tener mayor autoridad que lo que dice Dios. Lo que tenemos hoy es autoridad, una competencia entre revelación y razón. Me refiero a la razón del hombre, los pensamientos y las ideas que emanan del hombre. Revelación, que es lo que Dios reveló en su palabra, versus lo que el hombre dice y lo que quiere que la palabra de Dios diga. Eso es lo que estamos encontrando hoy en este y en muchos debates que se han metido dentro de la iglesia. Es decir, ¿a quién reconocemos hoy como la última autoridad en materia moral, materia ética y en materia de roles en cada criatura que Dios ha creado? ¿Te has puesto a preguntar, y esto lo voy a tocar la semana que viene, por qué razón Dios no nos dio a los hombres los mismos roles que tienen los ángeles? ¿Por qué razón los ángeles no tienen los mismos roles que tienen los hombres? ¿Por qué no tenemos los mismos roles que los animales? ¿O los animales los mismos roles que los hombres? ¿Por qué dentro del cuerpo angélico todos los ángeles ejecutan los mismos roles? ¿Por qué hay diferentes roles dentro del cuerpo angélico? Pero cuando se trata del diseño de Dios y mirar los roles de esta cosa llamado ser humano, de este ser que creó Dios, a quien impartió roles diferentes, ¿por qué es que nosotros en una forma arbitraria reconocemos dentro de la iglesia los roles que se le asignó por creación a todas las cosas, pero no queremos aceptar hoy los roles que asignó dentro del diseño de Dios, los roles que le asignó al hombre y a la mujer? Hoy la razón dice, se terminaron los roles, todos tenemos que efectuar el mismo rol. No, Señor, usted no determina los roles, Dios los determinó por diseño desde el momento de la creación. Lo que estamos observando es una competencia de autoridades. El hombre hoy es el que determina qué o quién es o debe ser la fuente de autoridad en materia moral, en materia de roles y en lo concerniente al rol de la mujer dentro de la iglesia, lo que es hoy el pastorado de las congregaciones. La mujer dice, tenemos el derecho de ser pastoras. Los hombres machistas reclaman ese derecho, pero no, señor, en una sociedad feminista las mujeres tienen que tener el mismo derecho que los hombres. No, señor, el pastorado no es un derecho ni del hombre ni de la mujer. Pero dimos vuelta a la torta y hoy traemos el concepto sociocultural y lo que hablamos ahora en cuanto al pastorado, que se trata de un asunto de derechos. No, el pastorado no es un derecho. Es una comisión dada por Dios. Y eso lo analizaremos en su momento. Yo considero que una mujer u hombre, pero acá estamos hablando del movimiento feminista, que se sube en las plataformas como pastora y dice que tiene el derecho de ser pastora, usted se descalifica como pastora. Porque usted no está hablando según la revelación bíblica, usted está hablando según la razón, lo que usted cree. Usted defiende una ideología. Y está bien, usted tiene su opinión, pero no tiene el derecho de ser pastora. Y debe bajarse ya mismo de los púlpitos. Las iglesias deben bajar a esa gente de los púlpitos, porque no predican la palabra de Dios, sino que están militando una ideología. Hemos enmugrecido la iglesia con ideologías racionales inventadas por la nueva sociedad. Hemos dicho que Dios se calle para escuchar a los hombres o en este caso al colectivo feminista. ¿Desde cuándo el pastorado es un derecho? ¿De dónde sacamos semejante idea?
Y eso es lo que escuchamos hoy desde los púlpitos. Ahora, lo que tenemos que considerar nosotros es, a fin de cuentas, a estas alturas, antes que Cristo venga, y creo que va a venir pronto, es a quién le vamos a poner nosotros la confianza. ¿A quién, a fin de cuentas, le vamos a creer? ¿A la revelación o a la razón? Usted hoy tiene que tomar una decisión. O lo que dice Dios o lo que dice el hombre según sus criterios, no los criterios de Dios. Y cuidado, porque la revelación y la razón, equivocadamente algunas veces se han divorciado estas dos cosas, pero no se excluyen mutuamente, porque Dios reveló su palabra y su voluntad apelando a la razón del ser humano con el cual Dios por creación lo dotó. Somos distintos a los animales, somos seres racionales. Y Dios nos dio la razón justamente para que podamos observar, discernir, estudiar la revelación y apreciar la hermosura de lo que Dios tiene que compartir con la criatura. Así que no es que se excluyen la revelación con la razón. Dios apela a tu razón para que entiendas, comprendas y apliques, vivas la revelación. Acá el problema está en que la razón quiere actuar independientemente y en una forma absolutamente autónoma de la revelación, hasta dejarla a un costado y no considerarla jamás. A través de la historia estuve haciendo un poco de survey acerca de hombres que lo que hicieron es elevar la razón a un estatus de autonomía y superioridad que no se encuentra en las Escrituras. Y esto está dentro y fuera de la iglesia. En el mundo secular estamos hablando del siglo V a.C., apareció un tal Protágoras que acuñó la famosa frase, el hombre es la medida de todo. Apareció luego Sócrates, también del mismo siglo, que estuvo en desacuerdo con los sofistas como Protágoras, y él dijo, conócete a ti mismo. En ningún momento dice, vayan a Dios para que el Creador te diga qué eres, así conoces como Dios te conoce. No necesitas a Dios, conócete, búscate, hazte preguntas, analízate, hazte una introspección humana y entonces vas a descubrir quién eres. Y todo eso mediante un ejercicio mental. Albert Einstein, que muchos hoy, lo quieren cristianizar, el hombre es la medida de su propio destino. No Dios, no sus propósitos, el hombre. Thomas Paine dijo, mi mente es mi propia iglesia. Albert Camus, el hombre es el único animal que se niega a ser lo que es. Baruch Spinoza, la razón no es contraria a la fe, sino superior a ella. Karl Marx, hoy hay muchos neomarxistas. El feminismo es neomarxista. El hombre es la criatura de las circunstancias. ¿Dónde está Dios en esas declaraciones? Eso sucede afuera de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos personajes sobresalientes como Paul Tillich, un teólogo existencialista que enfatizó la importancia de la cultura y la experiencia humana en la interpretación de la fe cristiana y dijo estas palabras, la razón es la facultad del ser humano para comprender el significado de su existencia, no Dios. Un cristiano. Marcus Borg también abogó, este teólogo, por una interpretación progresiva de las Sagradas Escrituras, apelando a la razón y integrando la razón con la experiencia en lo que tiene que ver con la teología cristiana. Y dijo, la fe cristiana, escuche bien, no trata sobre creer en doctrinas. La fe cristiana no tiene nada que ver con enseñanzas doctrinales, sino sobre el ser transformados por prácticas espirituales que nos abren a la gracia de Dios. Las experiencias son las que nos abren la puerta a la gracia de Dios.
Bueno, hoy estamos observando ese fenómeno que se metió en la iglesia y hoy lo que se promulga no es aprender la Biblia o aprender doctrina, sino de experimentar, de tener experiencias espirituales. Eso es lo que nos conecta con Dios. Bueno, el espiritismo también tiene experiencias espirituales. Los satanistas tienen experiencias espirituales. John Shelby Spong, conocido también por su punto de vista progresista sobre temas acerca de la sexualidad en estos días y la interpretación bíblica. Este es un hombre que desafía las doctrinas tradicionales del pueblo reformado y las adapta sus enseñanzas a las realidades humanas contemporáneas. Y él dice, la tarea del cristiano no es escapar del mundo, sino transformarlo. América será para Cristo es el himno que cantábamos hace muchos años. Bueno, es un himno que no es bíblico. El mundo no lo va a conquistar la iglesia. Nosotros no vamos a conquistar al mundo. Dios está salvando a algunos del mundo y Dios transformará en su momento las cosas. Matthew Fox, la espiritualidad es experimentar la experiencia directa de Dios para uno mismo. No se trata de creencias. Se trata de experiencias. Un patrón que yo observo, en esto sí hay una larga lista de hombres y mujeres también, el patrón común en estas voces, de fuera y dentro de la iglesia, es otorgar a la razón humana total independencia y autonomía, un trabajo de razonamiento que compite con la relación y compite con la revelación. Y compite con la revelación no para ir de lado a lado, sino para eliminarla por completo del estadio. Que solamente quede la razón humana. A esto le llamamos técnicamente humanismo. ¿Escucharon ese término alguna vez? Eso es el humanismo. Es el entronamiento, la glorificación, la exaltación del hombre, de la razón, del intelecto humano por encima de cualquier divinidad. ¿Qué nos dice a nosotros la revelación, no la razón? Dice allí la Biblia, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Para mí esas palabras inspiradas lo dicen absolutamente todo y hoy nadie escucha a esas palabras. Hoy la sociedad y la iglesia de hoy lo que hace es fiarse del hombre y sus ideologías en lugar de tomar en cuenta al Señor. Hoy la mujer empoderada, ¿de dónde sale eso? ¿De la Biblia? No, señor. Eso es el eslogan de un movimiento ideológico, social y cultural y político que ha invadido nuestra sociedad, que tiene tal vez en el fondo buenas intenciones, pero que hoy, repito, se ha diversificado y se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas y que está reproduciendo más. No solamente el hombre se fía en el hombre, sino que dejó de temer a Dios. Cuando hablamos de Dios, no nos tiemblan las piernas. Cuando miramos hacia el cielo sabiendo que el Señor viene para juzgar este mundo, no se nos va el sueño. Y cuando escuchamos mujeres y hombres predicando basura desde los púlpitos y haciendo a Dios cómplice de las mentiras y el fraude, no les tiembla el pulso, la voz ni las piernas. Se paran con toda libertad a decir barbaridades. Y esos son nuestros pastores en la iglesia contemporánea. El feminismo en la iglesia lo que hizo fue desplazar por completo y marginar a Dios del centro de atención y la predicación, y se ha enfocado todo en los derechos de la mujer. Hay que ser guerreras, mis guerreras, levántense contra el sistema patriarcal, antiguo, machista, arcaico. Y cuando se menciona a Dios, no es para inclinar nuestras cervices a Dios, sino para llamar a Dios a que se ponga de acuerdo con nuestras ideologías. Lo explotamos a Dios. Hemos puesto a Dios al servicio del hombre, su amo,
El hombre es el que da las órdenes. El hombre es el que dicta cómo se van a efectuar los roles en la iglesia. El hombre es el constructor de su propio destino. Dios no tiene lugar en ese sitio. Lo nombramos, pero no existe en nuestros corazones. El escritor comienza allí diciendo, fíate en Jehová. Esa palabra bataj en hebreo es importante porque tiene una connotación de seguridad, de confianza absoluta, dependencia total en Dios, no en una forma parcial o discriminada o selectiva como sucede en la actualidad. La palabra bataj no sugiere, mira, sería mejor que confíes en Dios. Es una orden, es un imperativo, no tienes opción. Dios no le está dando la opción a su pueblo o a los hombres mismos que podemos confiar en otra cosa que no sea Dios. No, Señor, la frase, esa palabra está en imperativo. Es un mandato directo del todopoderoso Dios. Traduciendo el texto original en una forma literal al español, más o menos va de esta manera: confía en Jehová y en tu entendimiento no te apoyes. Lo que está presentando el escritor acá, por inspiración, es una tensión entre un entendimiento y el otro. El entendimiento de Dios es fiable, el tuyo no sirve para nada, comparado con el de Dios. La palabra esa, entendimiento, o tebuná, habla del discernimiento, la capacidad con la cual lo dotó Dios al ser humano para comprender, la inteligencia, la capacidad de percepción y comprensión profunda que va más allá del conocimiento que adquirimos. Implica la capacidad de tomar decisiones sabias, prudentes, sensatas, cuando actuamos con cautela, con previsión. La capacidad de escoger entre lo correcto y lo incorrecto, un discernimiento claro de las cosas y espiritual que nos guía a acciones rectas y correctas. Ok, Dios nos dotó con ese entendimiento, pero ¿qué nos dice Dios ahora? Nos dice el Señor, no tengas confianza en tu entendimiento. Ahora uno puede decir, pero si tú me lo diste esta capacidad. Sí, yo te la di, pero la arruinaste cuando pecaste. Dios dice, no confíes en tu entendimiento, en tus juicios, en tus valores, en tu discernimiento, porque están todos cerrados. Richard Dawkins, que es un biólogo británico muy famoso en la actualidad, un ateo acérrimo que ataca a Dios con una virulencia que lo deja pasmado a uno. Él escribió un libro que en español es El espejismo de Dios, o The God Delusion, en inglés. Y este hombre argumenta en esa tesis que los seres humanos no necesitamos de un Dios, de un ser externo que le hable de moralidad, sino que el hombre se puede guiar a sí mismo y adquirir o arribar a juicios morales para él, para el ser humano. Es decir, que la moralidad no depende de alguien que le tenga que hablar que es moral y aceptable fuera del hombre, sino que está dentro de la naturaleza misma del individuo. Exactamente lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Fíate en el hombre, dice Richard Dawkins. Y Dios dice, no te fíes en el hombre, fíate en Dios. Aunque les parezca mentira, inclusive muchos de los que hemos aceptado a Cristo, a veces le ponemos más confianza en los hombres que en Dios. Decimos, sí, el Señor es mi protector, el Señor es mi guardián. Ayer hablábamos en la clase de teología que hay muchos que todavía le ponen la confianza en el ángel de la guarda, en lugar del Dios de la guarda. Así que estamos intoxicados con estas ideologías humanistas, más allá de lo que queremos aceptar o de lo que sabemos. Ahora, nos preguntamos, a ver, si Dios dotó al hombre con esta capacidad de discernir, porque no lo niega la Escritura, lo que dice, no te fíes de eso. Pero la Biblia dice, sí, tenemos ese. Dios nos dio el tebuná, el discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo malo y lo bueno y escoger. Pero el problema es que no lo estamos haciendo bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios dice, no te fíes de eso? Y hay tres razones, a lo menos. Una es por lo limitado de nuestro conocimiento.
Nosotros pensamos que podemos saberlo todo. No, no podemos. El hombre es incapaz de tener absoluto conocimiento de cualquier cosa. Siempre el hombre va a tener una capacidad finita de todo. Tú no conoces a Dios todo. Vamos a pasar la eternidad aprendiendo de Dios. Y no vamos a terminar jamás porque Dios es infinito. Pero nosotros a veces creemos que ya sabemos todo. He escuchado a personas decir, nadie me puede enseñar a mí nada de la Biblia porque yo nací en el Evangelio y ya me la sé toda, querido. No, no sabes nada, absolutamente nada. Otra razón es por la falibilidad humana. Cometemos errores, más errores de lo que queremos admitir. Nosotros muchas veces arribamos a nuestras conclusiones son erradas y es por eso que la ciencia está constantemente revisando las conclusiones anteriores porque estuvieron mal y tenemos que ajustar los tornillos y mejorar en nuestra comprensión. El problema es que con la ciencia naturalista atea se esconden detrás de que estamos explorando, somos los señores que van en busca de la verdad y entonces en lugar de admitir que metieron la pata hasta el cuadril, lo que dicen es que el científico es la única autoridad que realmente va en busca de la verdad. Cuando Dios desde el principio dice, te vas a equivocar porque eres una mente finita. Yo, Dios, sé todas las cosas. El hombre dice, no, yo voy a descubrir todas las cosas. Una tercera causa es porque la mente y el entendimiento del hombre quedó afectado en el momento de la caída. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que en el capítulo 4 de Efesios 17, ya no andéis como los otros gentiles que andan o se conducen o valoran las cosas porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ese hombre es el que te dice, no señor, yo sí estoy preparado, yo sí tengo entendimiento, mi razón funciona. El hombre es la medida de todo. Y lo que dice el apóstol Pablo por inspiración, no, el entendimiento del hombre está entenebrecido. El hombre mira pero en tinieblas, va tanteando, va adivinando. Solo Dios tiene todos los focos prendidos, todas las luces para revelarnos los misterios, no el hombre. El hombre descubre paso a paso lo que Dios sabe por completo. Esta confianza excesiva en la propia prudencia afecta nuestra interpretación no solamente de la vida y cómo debemos vivirla, sino ahora en la interpretación que hacemos de la palabra de Dios. Nosotros nos enfocamos hoy en una interpretación sesgada. Hacemos una selección arbitraria de los textos que se alineen con nuestras propias ideas. El pastorado femenino hoy lo que ha sido es eso, es interpretar o reinterpretar y torcer las escrituras para justificar una idea, no para preguntarle a Dios qué tienes que decir al respecto. Lo que hemos hecho es mover a la Biblia con enfoques personales, intereses propios. Yo tengo el derecho de ser pastora. Eso es el interés de una persona que quiere elevarse. No una persona que es inquieta y busca, Señor, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué puedo hacer para llevarte gloria? Lo mismo los hombres, Los hombres que miran a la mujer como un ciudadano de segunda clase. Tú siéntate ahí y escucha. Y lo que hacemos es ponerle el pie en el cuello de la mujer. Eso es tan malo como lo otro. Tenemos una interpretación selectiva de las Escrituras. Se obvian los contextos históricos y culturales de la época. Cuando estudiamos el tema del liderazgo de la mujer, hoy se habla del liderazgo de la mujer en el Antiguo Testamento. Ya vamos a mirar un par de casos que los vamos a analizar histórica y exegéticamente. Y agarramos estos casos extraordinarios fuera del lente histórico y cultural de la época. Lo que hacemos es convertir a esas mujeres como insertadas en la cultura del siglo XXI. La interpretación selectiva, donde se priorizan las experiencias humanas o personales. A ver, la esposa de Moisés, que era pastora de un rebaño de ovejas, ¿se acuerdan de la historia? Bueno, ese es un pasaje bíblico que justifica y certifica el pastorado de la mujer en la iglesia. Dígame una cosa, a ver, ¿qué pasaba si la mujer criaba caballos?
O gallinas. ¿Me quiere decir que iba a ser gallinera? Caballista, no sé, quiere poner. No, pero como trató con pastores, con ovejas, era la pastora del rebaño, por lo tanto, ahora la mujer cristiana tiene el derecho de ser pastora de la iglesia. Y estas personas que usan el texto de esa manera, nosotros la ponemos como pastora. O sea que este pedazo de ladrillo que juega con las escrituras, le damos el título de pastora, profetisa, apóstola y cosas por el estilo. Habría que bajarlas urgente de los púlpitos. Se autodescalifican como pastoras. Eso muestra a las claras que no son pastoras. Una mujer que se para adelante, escuchamos una señora a los gritos, corriendo de aquí para allá. No citó la Biblia para nada, pero usted la escucha a esta señora en Latinoamérica caminando y gritando: la mujer, tienes que empoderarte, arriba, despierta, guerreras. Y las mujeres, amén, aleluya, saltando arriba de los bancos. Y luego nos acercamos a las Escrituras con nuestras influencias ideológicas, que a menudo miran la Biblia, los textos bíblicos, con lentes culturales, tendencias políticas y sociales. No es Dios habla, yo le hablo a Dios. Yo le voy a enseñar a Dios. Dios acá nos está diciendo: no tengas confianza en tu propia prudencia, más bien fíate de mí, dice el Señor. Lo que yo digo, lo que yo afirmo, eso es fiable, no lo que tú crees y en lo que tú confías. Pero hoy la sociedad lo que hace es reaccionar contra eso y dice: no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que Dios me diga que no es fiable mi discernimiento, que solo Él es el que tiene razón. El Señor Jesucristo dijo estas palabras que para mí no se toman en cuenta hoy. Dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. No dijo las palabras de las feminazis, o de los hombres que hoy, no solamente las mujeres, pero esto le cae a los hombres también, que se creen no sé qué cosa. Hoy tenemos un señor que se robó una presidencia en el sur. Saben de qué estoy hablando, ¿no? Porque no se pueden decir los nombres porque si no le hacen lío a uno. Pero sabemos de quién hablo. Señores que dicen: mis palabras permanecerán. No, Señor, las palabras de Dios es la que va a permanecer. Miren ustedes lo que dice la Escritura. A través de la Biblia. Son pasajes que deberían, pero frenarnos y hacer una reevaluación de nuestras convicciones. Deuteronomio 4:2. No añadirás a la palabra que yo os mando. Yo os mando. Ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Noten ustedes el carácter enfático de esas declaraciones. Yo hablo, yo mando, yo ordeno. ¿Qué interesa si alguien se levanta y dice otra cosa? Acá Dios le dice al pueblo: ustedes me escuchan a mí, van a hacer lo que yo les digo. Ahora el hombre decide hacer otra cosa. Bueno, eso tiene un costo, y el costo es la ruina. Isaías 55, versos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Vamos a poner en competencia el pensamiento de la razón humana con el pensamiento de Dios. ¿Pero qué es lo que nos está pasando? Mujeres, por favor. Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué tal? ¿Y qué hacemos nosotros? Mi confianza es mi pastora, el apóstol, el profeta. ¡Maldito el que confía en el hombre! Dios te lo está diciendo, iglesia. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero bendito, dice, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jesús dijo en Juan 17 y 17: santifícalos a los creyentes en tu verdad.
Tu palabra es verdad, no la de los hombres. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, lo agarraron a Pedro y le querían torcer el brazo. Y este hombre dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién estamos obedeciendo hoy la iglesia? A los hombres, las ideologías. Las mujeres están pastoreando en desobediencia a Dios. Obedecen una ideología fundada por un grupo de mujeres que tal vez, vuelvo a repetir, tuvieron buenas intenciones, pero esto degeneró en esa hidra mortal que nadie se preocupa en descabezar, sino que la dejan que siga produciendo cabezas, diversificando, ahora dentro de la iglesia. Primera de Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué hacemos los hombres hoy en la iglesia? Vamos a buscar lo insensato de los hombres en lugar de la sabiduría de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Dios nos llama a través de las Escrituras, y en este pasaje que acabo de leerle, ¿no?, de Proverbios? ¿Por qué nos llama a fiarnos en Él y no en nuestra propia razón? Pero no nos entra en la testa. Hermano, no hay competencia alguna. El hombre pretende competir contra la revelación. No hay competencia alguna entre la revelación y la razón. La carrera está perdida antes de empezar a competir. Y sin embargo, un ejército de gente hoy entra en el estadio a competir con la razón de Dios. Hoy nos fiamos más en lo que dicen los hombres y ahora las mujeres. La prudencia humana, que no es fiable, y dejamos de lado la revelación divina, basado en ideologías humanas, no en lo que Dios tiene que aportar al respecto. Tengo que ir terminando, pero déjeme mencionarle un par de cosas acá. Note que el Señor hace 3 reclamos acá. Rápido. Verso 5. Que tengamos en Él toda la confianza. Eso es un reclamo. El segundo reclamo, verso 6, en la primera parte, que lo reconozcamos en todos los ámbitos de la vida. ¿Tú reconoces a Dios en todos los ámbitos de la vida? Digo yo, las pastoras reconocen a Dios en todos los ámbitos de su vida. Cuando están casadas, ¿quién es la cabeza del hogar? Porque si ella es pastora en la iglesia, es pastora en la iglesia, fuera de la iglesia, en casa y fuera de la casa. Usted no puede decir, acá en este edificio soy pastora, afuera no. El pastor es pastor en todo lugar. Su vida es llamada a eso. Digo yo, ¿cómo se para esta mujer en el púlpito a enseñar Efesios capítulo 5, donde dice que Dios diseñó al hombre para ser la cabeza de la mujer? ¿Cómo lo enseña? No lo puede enseñar. Tiene que arrancar la página de la Biblia o cambiar el sentido del texto. En realidad, Pablo no quiso decir que el hombre es cabeza de la mujer. La mujer puede ser cabeza del hombre. Patrañas. Una señora se atrevió a decir que Pablo era un machista. O sea que ella sabe más que el apóstol Pablo. Una pastora profetiza, qué sé yo, son demonios, francamente. Discúlpeme, pero estos son demonios. Anatemas. Pero a eso le sigue la gente. La tercera cosa que nos advierte la Biblia, no estos charlatanes, es que lo tengamos a Dios en reverencia. Versículo 7. ¿Me vas a decir que una persona que se sube hoy al púlpito de pollera y dice todo lo contrario a lo que dice la Escritura, esa persona tiene reverencia o respeto por Dios? No, Señor, no tiene respeto ni por Dios ni por la gente que la está escuchando, la gente a la cual está hablando. Solamente se tiene respeto por sí mismo. Y un falso respeto, porque si se respetaran estas mujeres, le dirían a Dios, ¿cuál es mi papel? ¿Para qué me hiciste? No, lo que quieren es el papel que diseña una tendencia sociocultural en nuestros tiempos.
Hoy también tenemos acá tres descalificaciones del Señor. Verso 5, no te apoyes, noten la partícula negativa, no te apoyes en tu propio criterio. No dependas de tu propio entendimiento para tomar decisiones. Hoy el pastorado de la mujer está basado en el propio entendimiento de la mujer. No te apoyes en tu propia opinión. Hoy hablamos de que cada uno es señor y dueño de su opinión, que tiene derecho a opinar. Pero ojo, dice, no te apoyes en tu propia opinión. No te creas más sabio que lo que eres realmente. El hombre se cree sabio, pero no es sabio. Conoce un poco. Pero acuérdate que tenemos un Dios todo sabio y tenemos que medirnos con ese Dios, no con el otro hombre que a lo mejor no sabe leer y escribir. Por cierto, muchas de las pastoras que tenemos hoy ni siquiera la primaria terminaron. Una partida de ineducados, gente ineficiente para hablar como corresponde. No te encauces al mal, dice el versículo 7 en la tercera parte. Hoy vemos que las cosas se están haciendo mal. Y sin embargo, sabiendo esto, sabemos por instinto. Las mujeres me han hablado a mí, me han dicho, pastor, yo veo algo raro acá cuando veo una mujer predicando. Es que el instinto con el cual nos creó Dios, la naturaleza misma nos dice, esto está mal. Alguien me dijo, una mujer me dijo, yo veo mal que una mujer se suba al ring a boxear. ¿Pero por qué? Bueno, porque el boxeo está hecho para que se rompan el alma dos hombres con testosterona. La mujer no encaja ahí, lo quiere hacer, lo hace y bueno, que lo haga. Pero no es el diseño de Dios para eso. Yo siempre indico que uno de los abusos más terribles a los que se somete la mujer de hoy en nombre del feminismo es abusar de ellas. Un hombre rompiéndole la cara a una mujer, eso es abuso. En la calle usted hace lo que hizo ese hombre en el ring y lo meten preso, pero en un cuadrilátero donde toda la arena pública, el mundo entero lo está mirando, lo aplauden y le dan un premio. Eso es la ideología que se metió hoy dentro de la iglesia. ¡Guerreras! ¿Con quién? ¿Contra quién estamos guerreando? ¿Contra qué estamos luchando? ¿Dónde vemos esas guerreras feministas salir a las calles a predicar el evangelio? No, se gastan fortunas haciéndose un montón de cirugías para verse más hermosas. Se tiran roperos encima, se pintan, se visten de una manera erótica predicando a las multitudes. Usted me va a decir a mí, realmente mujer, ¿tú crees que esas mujeres están pensando en tu alma cuando se suben a pastorear? ¡Mentira! ¡Mentira! No te encauces en el mal, dice el Señor. Nosotros sabemos que nos están encauzando en el mal y corremos las mismas veredas que estas personas. Y esperamos que Dios allá arriba nos reciba con un aplauso. Buen siervo fiel. ¿Por qué nos dice estas cosas el escritor? Un observador, porque este hombre, Salomón era un hombre que estudió, fue sabio y lo que hizo es usar su sabiduría para comprender la realidad, la existencia, el día a día, cómo se conduce la gente, el comportamiento humano, individual y social. Y nos dejó los proverbios con lecciones prácticas extraordinarias. Y al fin del cabo este hombre corona a Dios, que es lo único que realmente vale la pena. Noten que dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué dice este hombre, reconoce a Dios en todos tus caminos? ¿Qué es lo que estaba pasando con los caminos de la sociedad? Para que este hombre le dé el consejo, mira, cuidado, reconoce cómo estás andando. Bueno, el problema es que son caminos con veredas torcidas. Dice el versículo 6 en la segunda parte. Solo Dios puede enderezar las veredas torcidas en las que transita el mundo y la sociedad actual y ahora la iglesia de Jesucristo. Estamos caminando mal. ¿Entiende esto? Estamos caminando veredas torcidas. El hombre, sin embargo, lo que ve hoy, el colectivo lo que ve es veredas derechas. Esto está bien. Dios dice, no, está mal, pero el hombre que dice, no, está bien. Y vamos a buscar versículos donde, sacados de contexto, apoyen mi criterio, mi razón, mi ideología. Está bien,
El mismo libro es el que nos dice en el capítulo 14, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero usted diserta con el hombre, ¿y qué dice el hombre? No, está bien, vamos bien. Y Dios, que sabe todas las cosas, por inspiración dice, le parece al hombre que cree que tiene la capacidad de entender, de usar la razón y obviar la revelación, cree que va derecho, pero su camino es un camino de destrucción, de ruina. No nos lleva a ninguna parte. Hoy estamos caminando un camino de muerte y no la entendemos, hermano. Un camino de ruina. Nos enloquecemos cuando miramos los escándalos que hay en la iglesia. No te extrañes. La porquería que vemos en la iglesia es porque estamos caminando un camino que a mí me parece que es derecho, que glorifica a Dios. Y es un camino de ruina, de muerte, de miseria. Número 2, verso 7, son caminos que transitamos mal, dice este hombre. Fíjate, verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. A ver, ¿dónde estoy acá? Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, si estamos haciendo las cosas mal, ¿qué dice Dios? Sal de ahí, apártate del mal. Instintivamente sabemos que algo está mal. La gente que me escribe me dice, pastor, yo voy a una iglesia donde hay una pastora, pero hay algo que no me entra. Bueno, hermano, pero si el Espíritu te está mostrando algo, apártate del mal, sal corriendo. No me gustan las luces, me gusta el perfume de la pastora, me gusta cómo habla. No interesa si está bien o está mal según el criterio bíblico. Es que me cae bien la señora. Bueno, aguántate entonces. La Biblia te dice, apártate de lo que está haciéndose mal. Y no nos entra. Hoy seguimos metidos en los errores dentro de las iglesias. Y acá Toronto está regado esto, está lleno de pudrición, de mentira, de estafa, de fraude, que he denunciado hasta el cansancio desde esta plataforma. Pero yo soy el malo de la película y todos ustedes también, porque como me escuchan a mí, ustedes son los endemoniados, los perturbados. Por eso es que el Señor nos llama a apartarnos de ese camino, porque es un camino que aunque al hombre o a la mujer actual le parece derecho, es un camino de muerte, de destrucción, de miseria. En esta serie que voy a comenzar, esto fue una introducción nada más para hablarle de competencias. ¿Cuál va a ser en esta serie la fuente de autoridad suya? No yo, no la razón, tiene que ser la Biblia. Usted, hermano, que me va a escuchar en esta semana, usted tiene que sentarse ahí y determinar quién va a ser la fuente de autoridad en esto que vamos a mirar. ¿La Biblia, la revelación o las ideologías, la razón humana? Usted tiene, para seguir adelante, tiene que determinar eso. ¿A quién va a escuchar? Olvídese del que está hablando acá adelante. Yo no quiero que usted me siga a mí. Si usted me sigue a mí, no entiende nada de lo que le estoy diciendo. Usted tiene que escuchar a Dios, que nos habla a usted y a mí a través de su santa palabra. Hoy tiene que definir cuál va a ser su autoridad, o la revelación o la razón. Y entonces vamos a poder entender mejor qué es lo que tiene que decir Dios al respecto. Así que, hermanos, quiero hacer un llamado público, incluso a través del canal, a destronar el humanismo que se nos ha metido hoy en cada uno de nosotros ideológicamente, porque estas ideologías ya afectan nuestra manera de pensar, los cristianos. Y luego despojar a la iglesia de estas ideologías humanistas que la han infectado y que volvamos, por favor, a los pies de la cruz de Cristo. Que nos tiremos de cabeza y pidamos perdón. Que oremos para que limpie su iglesia, que remueva lo fétido, lo falso. Que saquemos a los falsos apóstoles, a los profetas que profetizan mentiras, que gobiernan con las almas, que nos arrastran a ideologías militantes, colectivas, que lo que quieren es destruir o atentar con el diseño de Dios, que por derecho propio, derecho absoluto, diseñó y asignó a las cosas, y entre ellas las criaturas, con roles específicos, por derecho sagrado. Así que te hago un llamado entonces
a que vengas otra vez a los pies de esa cruz. Si no has aceptado a Cristo, acéptalo de una vez como Señor y Salvador. Y si eres ya de Cristo, déjate de pavadas, de tonterías y vuelve a la cruz. Despójate de esa soberbia, de ese orgullo, de esa arrogancia. Yo tengo el derecho, yo tengo la potestad. Pretendiendo mover a Dios a tu voluntad, someter a Dios a tu voluntad. Sácate ese saco podrido de encima y échate a los pies de esa bendita cruz pidiéndole perdón. Señor, ayúdame a descubrir tu propósito, tu rol en mi vida para que tu nombre sea glorificado. Si no volvemos a la cruz, vamos a estar caminando un camino que a ti te parece derecho, pero el fin es un camino de ruina, de muerte, de miseria para cada uno de nosotros. Padre, este es un pasaje que nos despierta. Estamos seducidos por movimientos filosóficos que han permeado la sociedad y nosotros, por no cercar nuestras iglesias, hemos dejado que estas cosas se metan dentro de ella y hoy han penetrado los institutos bíblicos, las iglesias, los púlpitos, las escuelas dominicales, los ministerios de cada iglesia. Todo está impregnado de este aroma fétido del infierno. Los libros que leemos, materiales cristianos, están construidos permeando sus enseñanzas con estas falsas doctrinas, este falso evangelio. Perdónanos, Señor. La iglesia supuestamente era columna y baluarte de la verdad. Y hoy lo que hacemos es proclamar desde estos lugares la mentira de una mente corrompida y pretendemos competir la razón humana que ha sido afectada por la desobediencia con la razón divina, tu revelación, tu santa palabra. Perdónanos, Señor. Nos tiramos a los pies del Salvador, para que aquellos que no te conocen como Salvador los salves, les des el perdón. Y aquellos que ya te conocemos, perdónanos por haber sido negligentes, habernos quedado quietos, no haber velado como tú nos mandaste hasta el constante. Y tú estás a las puertas, estás por volver y no estamos todavía preparados para tu regreso. Ayúdanos, Señor, porque te lo ruego desde lo más hondo de mi ser, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador, a quien le damos toda la honra y la gloria. Amén y amén.